es un buen momento para iniciar. La verdad estoy muy contento, no esperaba que fuéramos tantos reunidos un viernes. O sea, sí lo intuía, pero como que no sé, no lo esperaba y la verdad es que es una alegría muy grande que podamos también juntarnos los viernes de cada mes. Y pues bueno, Cristina, Muy buenas tardes acá en España, muy buenos días allá a todos los de América. Un gustazo ver que se ha conectado bastante más gente de la que habíamos pensado. Fíjense que la idea de establecer un cártel es sobre todo porque yo he hecho un cártel aquí en Toledo desde que inicié a trabajar hace ya 17 años. Y para mí ha sido siempre muy bueno tener un cártel porque surgen ideas, surgen cosas nuevas, y a mí me gusta mucho poder tener esta forma de estudio. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que en el cártel yo en mi función de más uno, lo que quiero de alguna manera lograr es que todos nos involucremos en el tema. No va a ser una clase en donde yo dicto la clase y entonces la demás gente la escucha. Hoy es la primera y vamos a más o menos ponernos de acuerdo de cómo lo iremos haciendo. Se trata de que todos leamos el capítulo que vamos a tener en el día del cártel. Este es el libro de cabecera, que no sé si se logra ver bien, pero es que tengo mucha luz por aquí. Pero este libro es el de estructura y perversiones de Joel Dor. Creo que ahí se ve mejor. Yo creo que todos lo tienen, acá en España ya lo compraron. Es un libro que yo tengo una versión súper viejita, pero modernizado. Este es el libro que va a ser el libro de cabecera de nuestro cártel. Nosotras en España estamos teniendo una reunión de estudios también alrededor de perversiones. Quiero recordarles que vamos a hacer un libro que se llama Situaciones Perversas. Es un libro que está programado para este año 2022 y le hemos puesto situaciones perversas para poder precisamente hablar de la perversión y de lo que es la cotidianeidad con las perversiones, porque la perversión está en la cotidianeidad, no solamente a nivel de la estructura de algún sujeto, y me gustaría también que pudiéramos nosotros visualizar estas ideas de que el perverso nunca acude a análisis, porque si acude, hay que ver en qué momentos acude, de qué manera deja el análisis o lo corta. Aquí justo en este capítulo que vamos a hablar, hay una viñeta clínica de un perverso que va a visitar a un analista y lamentablemente la situación de la perversión se ve precisamente bien puesta en el momento del análisis y vamos a visualizar el momento en el que el paciente se va, que es justamente cuando deja al otro en angustia, en una angustia, y cuando le ha revelado un secreto. Entonces, yo creo que la perversión es muy importante que la tengamos en cuenta y que hablemos de ella y que perdamos, como me decía una colega en una ocasión, es que a mí me da un poco miedo entrar al estudio de las perversiones. Que le perdamos el miedo, porque desde la neurosis la perversión es muy atrayente. Entonces, ¿por qué tantas personas se sienten atraídas por perversos? Esto es muy importante visualizarlo. Cuando nosotros vemos alguna serie de televisión que de pronto tiene así como un boom de audiencia y de pronto te das cuenta de que se está hablando de un perverso. Por ejemplo, You. You es una serie de televisión en donde Joe, el protagonista, es un perverso que asesina mujeres. Y no obstante ha sido un boom a nivel internacional. Las mujeres se sienten atraídas por un hombre como Joe. Las mujeres y los hombres. Hay una atracción hacia la perversión. Entonces vamos a tratar de estudiar el por qué hay una atracción hacia la perversión. En esta primera clase yo tengo el gusto de impartir, digamos, mi lectura de este capítulo que pusimos que se llama El goce perverso y el tercero cómplice. La próxima cártel, que lo vamos a tener en febrero, va a ser Sebastián Gutiérrez, el que va a leer el texto y el que nos va a participar su lectura. La idea
es que todos podamos participar, que podamos, como se supone que todos hemos leído el capítulo, pues entonces vamos a poder todos participar de lo que hemos pensado o lo que nos hace pensar este capítulo. A mí me parece importante iniciar diciendo un poquito ciertas características del perverso. Creo que sabemos que el perverso, la estructura de la perversión, desde Freud se habla de una desmentida, otros lo han traducido como una renegación, y la palabra en alemán es Verleugnung, que es la desmentida o la renegación. Vamos a tener dos momentos en la estructura perversa. Un primer momento que es el del rechazo a la castración, que es la desmentida o la renegación, según las traducciones que haya, y el segundo momento que es el reconocimiento. Entonces, en la estructura perversa vamos a tener los dos tiempos y por ello dirá Freud que hay una escisión en el sujeto. Una escisión que es un corte, una partición del sujeto dividido, pero no desde la división del neurótico, sino que aquí hay una escisión del yo, porque una parte va a rechazar la castración, a renegarla, a desmentirla, y la otra parte del yo la va a reconocer. En esa paradójica contradicción se va a revelar la estructura perversa. Fíjense que yo tuve la oportunidad de dirigir la tesis de un colega que hablaba sobre perversiones y que decía que era muy importante que dejáramos de pensar en la perversión como algo malo, como algo horrible, como algo siniestro, y que pudiéramos quitar los prejuicios que tenemos como neuróticos, aquellos que lo sean, y puedan ver la perversión desde el punto de vista del perverso. Porque en esta tesis lo que se decía es, un asesino probablemente no quiere nacer asesino, ni quiere ser asesino, o un violador, o bueno, en el caso de Yu es también un asesino, pero es una persona que se obsesiona mucho, que tiene su propio sufrimiento. Puede pasarle al perverso lo mismo que le pasa al neurótico, que no quiere cargar con el sufrimiento que carga, pero es lo que, digamos, le toca a nivel de la estructura. Entonces, cuando nos podemos colocar en los pies del perverso, introducirnos dentro de lo que implica la estructura, creo que podemos visualizarlo desde un punto de vista un poco distinto. No se trata de decir que está bien la perversión, pero se trata de no adjudicarle etiquetas morales y de tratar de investigarlo desde un punto de vista lo más objetivo que podamos. Bueno, voy a introducirnos en lo que implicaría, digamos, ciertas generalidades. Allí donde en la neurosis tenemos el ser de goce, en la perversión tenemos también el ser de goce. Allí donde la neurosis se angustia porque no sabe que goza de lo que sufre, en la perversión no se angustia, sino que busca angustiar al otro. La neurosis no sabe que goza y no sabe que eso es lo que le da el sufrimiento, ese gozo. La perversión sí sabe que goza. En la neurosis no sabe lo que desea, se lo pregunta. En la perversión no sabe tampoco lo que desea, pero no se lo pregunta. En la neurosis hay una vacilación en el fantasma. En la perversión no hay vacilación en el fantasma. La fórmula del neurótico es S tachada, fantasma, objeto pequeño a. La fórmula de la perversión es objeto pequeño a, fantasma, S tachada. Como pueden ver, en la perversión el sujeto se hace instrumento de goce del otro y el sujeto está en el lugar del objeto A.
Ahora vamos a introducirnos en la lectura del libro de Joel Dor sobre el tercero cómplice. Lo que podemos ver en esta lectura es que el perverso busca siempre un tercero cómplice. ¿Por qué necesita un cómplice? Necesita un cómplice que pueda detentar su secreto. Va a haber siempre una dimensión del secreto en el perverso. El tercero va a quedar como víctima porque va a tener que callar el secreto. En la neurosis, normalmente cuando hay un secreto, el secreto se denuncia. Pero el perverso lo que quiere es que no se denuncie el secreto, es no confesarlo. No obstante, va a haber una manipulación del tercero cómplice. Lo que el perverso quiere, lo que le hace gozar, es que se vea lo que está haciendo para que él pueda tener el control. La mirada es muy importante en el perverso, ser mirado por el otro. Decimos mirado por el otro, gran otro, el otro primordial, que en un primer momento está detentado por la madre. La relación del perverso con la madre es una relación muy estrecha. Generalmente son madres seductoras, son madres que no establecen una prohibición del incesto, son madres que seducen al hijo y que lo colocan en el lugar del objeto A. El hijo tiene la necesidad de colmar el goce de la madre. No obstante, no tenemos una forclusión del nombre del padre. En la perversión el padre aparece, pero el perverso no sabe qué es lo que la madre desea del padre, ni sabe qué es lo que tiene que ver con el goce de ese gran otro. En el obrar perverso vamos a tener siempre una transgresión o un desafío, porque el perverso no se va a someter a la ley del padre. El perverso va a imponer la ley de su propio deseo, y la transgresión y el desafío se ven a través del secreto. Allí donde los obsesivos tienen secretos, pero son secretos a voces, secretos que todo el mundo conoce, en el perverso realmente el secreto no se conoce. El perverso controla al objeto A y lo hace testigo porque lo va a sobornar. En ese sentido vamos a tener la función del soborno, la manipulación y el soborno. Ese tercero cómplice es una mirada y es un espectador. Es la mirada del objeto pequeño A que va a ver yo completo a ese perverso. El perverso en su ley es el que sabe. El perverso está en el lugar del sujeto supuesto saber. No es que el perverso ignore la ley, sino que encuentre el desafío y la provocación para poder transgredirla. Al perverso le interesa que haya una ley para burlarse de ella. Lo que va a instaurar el perverso es la ley de su propio deseo. Una ley propia, que no es para nada la ley del padre. Y el tercero cómplice va a ser el espectador de todas estas maniobras del perverso. Si no hay mirada y no hay tercero cómplice, no hay goce para el perverso. Por eso el perverso siempre se introduce en relaciones triangulares, en donde hay un tercero cómplice, testigo y observador. Este tercero testigo va a saber el secreto y va a entrar en una complicidad porque aunque esté horrorizado, no puede decir nada de ese secreto. La madre normalmente en el perverso es cómplice y es seductora, es una madre fálica y el perverso se va a poner como instrumento de placer al servicio de la madre. La relación de la madre no pasa por la sublimación y no hay disolución del complejo de Edipo. El niño percibe en la madre la incitación al goce. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El niño percibe en la madre una incitación al goce. Es decir, es una madre permisiva, una madre que permite que se le toque, que haya algo del orden de goce incestuoso con la madre. La madre tiene un pene para el perverso
pero también al mismo tiempo fue castrada por el padre. Esta va a ser la ambigüedad en la que el perverso se va siempre a dirigir. Por un lado es la mujer fálica con pene, portadora del pene, para no horrorizarse, pero por el otro lado también está castrada por el padre. Estas son las dos afirmaciones que deseamos en un inicio, la renegación o desmentida y por el otro lado el reconocimiento de la castración. La madre del perverso invita a la burla despectiva. El desafío es un llamado a esa burla con un ardor esencial. El perverso es un burlón. Desafía la ley del padre e impone la ley de su deseo como única ley que reconoce. Y el secreto como esencia lo que va a hacer es la prohibición del decir y del hacer. Un secreto puede siempre ser revelado, pero el tercero está encerrado en una alternativa cómplice y está cautivo de la estrategia perversa. Tenemos que estudiar la estrategia perversa en el deseo. Lo que hay es un secreto y ese secreto va a ocasionar daño a otro. Entonces el tercero cómplice está entre dos grandes opciones. Primera opción, callar el secreto, con lo cual es culpable porque lo sabe. Segunda opción, traicionar el secreto y decirlo, con lo cual es culpable porque va a causar daño a aquella persona a quien se lo diga. Como pueden ver, es una especie de encrucijada sin salida, porque el tercero cómplice no sabe qué hacer ante esto. Cuando se revela el secreto, el otro no puede decir que lo sabe, y esto es lo que más gusto le va a dar al perverso, porque allí está garantizado el goce. Hay una transitividad del decir y hay una transitividad ligada al secreto. Decimos que el perverso sabe que el otro sabe, al mismo tiempo que está seguro de que este otro también sabe que debe hacer como si ignorase. Entonces tenemos un triángulo en donde todo el mundo sabe el secreto, pero se hace como si no se supiera, se hace como si se ignorara, pero todo el mundo sabe este secreto. Y allí es donde el perverso goza, digamos, a tope, porque allí es donde tiene la transgresión. Es lo que llamamos el júbilo extremo en el encuentro con el otro, en donde se saborea la transgresión. Para la comprensión teórica de la perversión tenemos que entender que el Spaltung es lo que Freud llamó la escisión del yo y el Verleugnung es lo que llamó la desmentida y la castración. Esto fue en 1927. El funcionamiento mental en el perverso tiene las siguientes características. Primero, el poder de control sobre los otros. Segundo, perturbaciones en la comunicación. El perverso no se sabe comunicar bien. Tercero, ataque a la verdad. El perverso va a atacar la verdad. Cuarto, confusión de la identidad. Hay una confusión en la identidad del perverso. No tiene mucha idea sobre quién es porque el yo está escindido. 5. Se escinde el yo y se escinde también el ideal del yo. 6. Hay una distorsión de los hechos de todas las situaciones en las que se ve enredado. Esto es a lo que le llamamos lo retorcido en el perverso. 7. Hay una desvirtualización de los objetos. 8. Hay mala fe, hay necesidad de engañar y hay falta de sinceridad. 9. Lo que va a corroborar la perversión es la burla a la ley. No hay respeto. El perverso establece con el partener un contrato secreto. A veces ese contrato el partener no lo sabe. El perverso es un gran seductor, un gran manipulador y tiene mucha elocuencia y encanto. Entonces hace creer al partener que lo ama completamente. El perverso tiene la posibilidad de colocarse en el lugar de sujeto supuesto saber y en ese lugar de sujeto supuesto saber todo lo controla y todo lo sabe. Es aquel tipo de persona que te dice yo lo sé todo sobre ti. Yo sé cosas que ni siquiera tú sabes de ti mismo y por eso es muy seductor y es muy encantador, porque el neurótico tiene la necesidad de que le respondan sobre su identidad
El neurótico necesita que le digan cosas de su propio ser, porque no sabe y desconoce. Entonces, cuando se encuentra con una persona que detenta el saber o que cree detentar el saber, le parece fascinante. No obstante, el perverso hace todo esto para poder atrapar a su partener bajo su ley. Lo que el perverso quiere es tener al partener atrapado bajo su ley. El partener ingresa en la lógica perversa como objeto de goce del perverso. Y aquí tenemos que visualizar diferentes casos. El caso donde el perverso tiene como pareja un neurótico. El caso donde el perverso tiene como pareja un psicótico. Y el caso donde el perverso tiene como pareja un perverso. El perverso, cuando tiene como pareja un neurótico, el neurótico poco a poco empieza a actuar como objeto A debido a la estrategia perversa. Y entonces empieza a entrar dentro de la cosificación, porque ser objeto implica ser cosa. Entonces empieza a cosificar, y eso es lo que le angustia al neurótico. Encarnar el objeto A para el perverso es causa de angustia para el neurótico y es de lo que el perverso goza. Recuerden que el perverso va a necesitar que la división subjetiva esté del lado del partener y que esté barrado, que haya un sujeto tachado del lado del partener, porque él, digamos, se va de rositas, él no va a tener la barra sobre él. Vamos a hablar de una viñeta clínica en donde nos cuentan que un niño, un adolescente, llega con el padre y habla sobre esto que es lo de la cuestión del secreto, que es lo que estamos tratando en este capítulo del libro de Estructura y Perversiones de Joel Dor. Resulta de que este adolescente llega con el padre y después de una serie de retorcimientos, vamos a decir, para hablar de la sexualidad, por fin sale a la luz el secreto, cuando la madre es cómplice y lo escucha, de que el adolescente ha tenido sexo con un animal. Pero el adolescente no dice qué animal es, él dice, es que tuve sexo con N, y al decir la palabra N, pues podría ser una mujer. Y todo lo que va a llevar la revuela, el revuelo, digamos, de lo que implica el secreto, es que el adolescente va a estar como mirando la mirada del otro, comentándole que ha tenido sexo con N, que ha tenido sexo con N, y los padres no se imaginan que N es un animal. Al final de cuentas, N es una yegua. Y cuando por fin el padre, horrorizado, se da cuenta de que N es una yegua, entonces el padre habla con el lenguaje y le dice al hijo, ¿cómo hiciste eso? Y ahí es en donde tenemos que visualizar al perverso que en lugar de admiraciones parece que hubiera escuchado una interrogación. Y el perverso contesta, me subí en un banquito. Esto es lo que podemos de alguna manera comprender en relación a la estructura perversa. Fíjense ustedes cómo hay una burla, cómo hay una falta de respeto, cómo hay el secreto que se detenta hasta el final, porque de eso goza el perverso. Y luego cuando por fin este secreto queda a la luz, los neuróticos quedan horrorizados ante este acto y el perverso se escapa diciendo, me subí en un banquito. El padre estaba en admiración, no estaba diciendo, ¿cómo hiciste eso? Sino que estaba diciendo, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo hiciste esto? Y entonces el perverso, esta es la manera como se escapa de ese horror, gozando el horror del otro. Bien, esto es lo que he preparado sobre el artículo que tuvimos de nuestro libro. Entonces ahora vamos a pasar a tratar de entender en el cártel
cómo vamos aportando cada uno parte de las lecturas que haya hecho del capítulo y cómo cada uno va poco a poquito hablando sobre lo que va pensando. Fíjense que en un cártel lo interesante es que haya movimiento, que haya diferentes puntos de vista. No es la primera vez que ustedes estudian las perversiones. Entonces, lo que hayan escuchado de la perversión, lo que no comprendan, lo que intenten, han entendido comprender y nunca les ha realmente acabado de captar el concepto. De eso se trata el cártel. Se trata de poder entre todos hacer un saber nuevo, que es el saber de nuestro cártel y que se va a establecer a partir de todos nosotros que estamos aquí. Lacan estableció el cártel como 4 miembros más 1. Yo empecé a hacer el cártel de esa manera en España, pero después me di cuenta de que era más complicado que fuéramos solo 4 y entonces empecé a juntar a más gente. En un primer momento éramos 8 más 1 y juntábamos 2 cárteles. Ahora en realidad creo que, en mi opinión, no es tan importante el número de miembros del cártel. Lo que es importante es saber que hay un cierto compromiso con el cártel, que todos los meses estamos comprometidos a vernos aquí, en la medida de lo posible las mismas personas, para que cada uno de nosotros tengamos un lugar dentro del cártel que es inamovible, insustituible e irreemplazable. Y cada uno de nosotros aporta parte de su conocimiento y va poco a poco estableciendo, como vuelvo a repetir, un nuevo saber. Lacan ideó el cártel y le llamó a la persona que iba a ocupar el lugar de transferencia el más 1, para que alrededor de ese más 1 se pudiera crear el cártel. En realidad, lo que era importante para Lacan era establecer que era una nueva manera de juntarse a estudiar, en donde no hubiera lugar de amo, y por eso en el lugar de profesor o en el lugar del que sabe, se le puso el lugar del más 1 como algo que suma el saber de todos los integrantes del cártel. Pasemos entonces a que cada uno o el que quiera pueda empezar a hablar. Le voy a dar la palabra a Sebastián para que él lo coordine. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina, por esta primera parte del cártel. Creo que ha sido muy ilustrativo y una buena manera de empezar con el estudio de estructuras y perversiones. Definitivamente creo que vamos a aprender bastante en estos minutos. Yo he aprendido demasiado. Y bueno, creo que podemos llevar la misma dinámica que, por ejemplo, con las tertulias, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, puede activar su audio, puede levantar la mano, puede escribirlo en el chat y en la manera de lo posible nos iremos ajustando para que todas las participaciones se puedan, bueno, si se les pueda dar lugar. Entonces, si alguien quiere comentar algo, vale. Voy a hacer una preguntita. Gracias, Cristina, clarísimo. Yo no he tenido acceso al libro, así que me debo la lectura. Pero este recorrido de Cristina me ubica bastante. Yo tengo una pregunta concreta en función del cártel. Me pareció haber entendido en algún momento que estas reuniones de cártel, como bien dice Cristina, tienen como finalidad también la producción individual. Sí, digamos que hay que, digamos, cada integrante del cártel, digamos, sobre la marcha, en el proceso o al final, debería tener como una producción individual. Si esto es así, si me lo confirman o es un error de lectura mío. No, estás en lo cierto. Cada uno de los integrantes del cártel, digamos que no es una obligación, pero el cártel tiene una producción. Acá no vamos a obligar, porque como estamos saliéndonos del lugar del amo, pues no es una clase en donde todos tienen que entregar al final un trabajo, una monografía o algo así. Yo lo que intento es que la gente se motive a producir algo propio. En este cártel de perversiones me parece que ya la motivación es nuestro libro.
un libro que se va a llamar Situaciones Perversas, y el que quiere escribir en ese libro, pues podría escribir La producción del cártel. ¡Qué mejor! Sería maravilloso, porque sería la condensación del libro de Joel Dor, de los capítulos que vamos leyendo, leídos por cada integrante del cártel, y eso me parece maravilloso. Yo en España, después de un tiempo de que nos habíamos cansado de producir a nivel escritura en el cártel, decidimos producir a nivel de los monólogos femeninos. Y los monólogos femeninos son la producción del cártel de España de muchísimos años. Cada año el cártel de España tenía un personaje nuevo de monólogo. También aquí pueden, si quieren, hacer un monólogo, si quieren escribir, para el libro, si quieren escribir para hablarlo en la última reunión que tengamos del cártel, como quieran. La última reunión la vamos a dar para una recopilación de todas las sesiones de cártel que vamos a tener online. En este curso, como lo hemos cogido a la mitad, pues estamos iniciando ahorita en enero, y en el mes de junio, digamos así, vamos a tener la sexta reunión. Y allí en esa sexta reunión, yo creo que lo que vamos a hacer es unirnos para hablar de todos los capítulos que se hayan dado hasta entonces. Yo lo que propuse fue que cada quien decidiera elegir un capítulo del libro que tenga ganas de leer. No lo íbamos a hacer como en una clase que empezamos por la primera página y acabamos con la última, sino que lo estamos haciendo un poquito con esa como posibilidad de apertura que a mí me parece que es mucho más enriquecedor. Entonces yo he decidido dar la del goce perverso y el tercero cómplice, que imagínense ustedes, está en el capítulo, está en la segunda parte, al final de la segunda parte del libro. O sea, casi al final del libro es en donde tienen del goce perverso y el tercero cómplice. Y con este hemos iniciado. Sebastián va a elegir el capítulo que él quiera, que tampoco lleva una cronología, y él va a hablar de lo que él quiera hablar. Y así las personas que vamos a estar impartiendo la lectura en el cártel, vamos a dar lo que cada quien quiera coger. No vamos a ir, como les digo, de una manera cronológica, como si fuera una clase. Y efectivamente, al final, pues qué mejor que hubiera una producción escrita para que me la manden, para que la publiquemos en el libro de Situaciones Perversas. Pero vuelvo a recordar, esto no es una escuela y no es un curso escolar, por lo tanto, quien no quiere escribir no tiene la obligación. Y el que quiera hacer un personaje para monólogos, adelante. Y el que no quiere escribir nada, no escribe nada. Así que tienen toda la libertad. De hecho, también hay libertad para que quien no quiera venir, la siguiente clase no venga, porque estamos mucho más abiertos que a esa rigurosidad que tiene el cártel normalmente desde Lacan, porque pues no estamos en épocas de rigurosidad, y yo creo que es mejor tener apertura y que la gente que se conecte pues sea gente que tiene ganas de estar ahí. Gracias, Cristina. De nada, Ana. Entonces me gustaría, voy a tratar de conseguir el texto y les escribo qué capítulo y me ponen cuando a ustedes les parezca. Sería genial que nos gustaría mucho que des una clase. Si quieres nos comprometemos para que des la siguiente. La próxima la da Sebastián en febrero, pues tú da la de marzo. Ok. Consíguete el libro y tú busca el texto, el capítulo que tú quieras, y ese lo preparas y nos lo traes. Preparo Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Estrella. Gracias, Cristina, y gracias, Ana. Nada, por empezar, sí quería, en esto que has explicado, Cristina, hay una cosa que no se me ha quedado y quería preguntar, y era que si el perverso es un ser de goce, el neurótico es un... Eso se me ha quedado. Y luego, si a Ana no le importa, me quería yo pedir marzo, porque la fecha que ya hay del de marzo estoy sin niño. Hoy estoy con niño, que se está portando fenomenal,
pero sí que el día que yo dé la clase me gustaría que no hubiera niños. Y en marzo sí sé que tengo, pero vamos, si no seguro busco otra y tampoco, tampoco pasa nada. No, tranquila, tranquila, vaya para marzo que yo voy para abril. Gracias, Ana. Perfecto, No, entonces ya pues, tenemos a Sebastián para febrero, a Estrella para marzo y a Ana Ra para abril. Perfecto. Gracias. A ver quién más se anima para que lo tengamos ya completo. Aquí lo voy anotando. Febrero Sebastián, marzo Estrella y Ana abril. Nos faltaría mayo y junio. Si alguien más se anima, nos dice. Pues yo me apunto para mayo. Perfecto, Susana apuntada para mayo. Ya solo nos queda junio, a ver si alguien más se anima. ¿Puedo ser yo? Perfecto, Mauro. Anotado para junio, me parece lo más. también Fernanda Vamos a anotar, había si quieren, pedido. una vez julio y agosto. Y si están de acuerdo, como es verano, de todas maneras podemos hacer el cartel. Y si quieren en julio, creo que quería Fernanda, ¿no? Sí, está bien, Pues perfecto. entonces Fernanda en julio, y entonces si les parece bien, en el mes de agosto hacemos la recopilación de todos los textos. Digamos, en agosto vamos a hacer el cierre del cartel, no cierre, sino más bien como una recopilación de los textos que hayamos leído hasta entonces, y para poder hacer una escritura, porque es más o menos el mes en donde vamos a pedir los textos para el libro de situaciones perversas. Y ya para el siguiente curso que empieza en septiembre, continuamos yo creo con perversiones, porque no creo que lo acabemos, pero bueno, ya vamos viendo si seguimos con perversiones o cambiamos de tema del cartel. Hacemos así, entonces ya lo tenemos completo, perfecto. Para la respuesta de lo tuyo, Estrella, lo que yo estaba comentando sobre las diferencias entre el perverso y el neurótico es en el ser de goce. Así que en esa parte de arriba los dos tienen el ser de goce. Es en ese ser de goce que viene lo que viene después. En la neurosis se angustia porque no sabe que goza de lo que sufre. En la perversión no se angustia, sino que busca angustiar al otro y sabe que goza. Pero en los dos es un ser de goce. Digamos que estamos hablando del concepto de goce en la neurosis y el concepto de goce en la perversión. Entonces aquí es donde va a haber la diferencia, porque el neurótico se horroriza ante su propio goce y el perverso no se horroriza ante su goce. El perverso tiene otra relación diferente con el goce que no es de horror. Gracias, Cristina. Adriana, ¿quiere comentar algo? Bueno, no sé si Estrella ya había terminado. Sí, gracias. Súper. Adriana. Sí, sobre lo que comentaba Cristina de el perverso y su cómplice, pues yo leí un texto bastante interesante, no sé si lo pueda compartir con ustedes más adelante, sobre el perverso narcisista y su cómplice. ¿Por qué necesitan ellos otro cómplice para poder actuar? Y es a nivel del perverso en la relación con el narcisismo. Y hay otro texto también muy interesante que se llama El perverso institucional. Y son los perversos que encontramos en las instituciones, los que le llaman los grandes trepadores. Cómo se comportan ellos en las instituciones para poder lograr sus objetivos, cómo se valen ellos de los propios maniobras institucionales para poder lograr cargos y poder lograr una manipulación del personal que logran luego tener a su cargo. Sobre lo que decía también Cristina, es que en esa complicidad también es una manera de traer al otro al propio goce. Es de decirle al cómplice también, te voy a enseñar una manera de gozar, que es lo que sucede con la pedofilia, por ejemplo. Cómo el pedófilo accede al niño es porque él le va a enseñar una propia manera de gozar. Por eso encontramos tanto la pedofilia en las instituciones educativas, por ejemplo, y en las instituciones religiosas, como la perversión se une en la cuestión de la moral y del goce también.
Muchísimas gracias, Adriana. Y precisamente esto que está hablando Adriana, creo que lo podemos aterrizar con la parte tremenda que trae este capítulo que yo elegí, en donde trae una viñeta clínica. Fíjense, en esta viñeta clínica, cuando tengan el libro, léanlo, lo que hay es un perverso que está yendo a análisis con un analista. Entonces, el analista, en su lugar de silencio, de guardar silencio, que yo creo que habríamos de cuestionarnos si esa debe ser la posición del analista con un perverso. Porque si bien es cierto que con un neurótico el lugar es el del silencio, con un psicótico no. Con un psicótico tenemos otro lugar como analista del psicótico, porque recuerden cómo Lacan decía que el psicótico era más bien un sujeto que no te puede colocar en el lugar del sujeto supuesto saber. Por lo tanto, el silencio no nos va a resultar con un psicótico. Decía Lacan que el analista estaba en lugar de secretaria del psicótico. En ese sentido, como de tomar notas del delirio del psicótico. Es como un intermediario, alguien que va a tomar las notas, alguien que va a escuchar y va a tomarle las notas. No es el mismo lugar del analista para el neurótico, en donde eres el sujeto supuesto saber. En un perverso podríamos nosotros abrir la interrogación. Si te llega un perverso al consultorio, ¿el analista debe mantener el silencio? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber otras formas de relacionarse con el psicótico en el tratamiento analítico. No necesariamente guardar silencio constantemente. El perverso no coloca al analista en el lugar de sujeto supuesto saber. Si el perverso es el sujeto supuesto saber, él es el que sabe del goce. Entonces, en la viñeta clínica que hay en el libro, yo creo que podemos ver lo que se juega en la estrategia perversa, que es tremendamente, pues, escandaloso, diríamos. Si lo vemos desde un lugar neurótico, es horrible lo que hace este perverso. Si lo vemos desde el lugar del perverso, pues yo creo que allí es a donde podemos visualizar cómo introduce la estrategia del goce, para gozar, para sacar ese goce que le es tan importante y con el que tiene el júbilo el perverso. Viene al consultorio del analista y está constantemente contándole todas sus peripecias. Yo no sé si ustedes han tenido en consultorio perversos, pero es bastante complicado escuchar la cantidad de transgresiones, de faltas de respeto. ¿Cómo les diré? Tiene todo menos ser educado. No hay educación, si quieren ustedes. Es algo muy descarnado. Entonces, Perdón, Cristina. Esto que estás diciendo, me surge preguntarte, ¿estaría el perverso gozando en poner en escándalo, en escandalizar al analista como un juego? eso es justamente lo que estamos intentando ver, que eso es lo que le da el goce al perverso. Porque la palabra escándalo la podemos cambiar a angustia. Angustia al analista. Lo angustia porque se pone a contarte una serie de cosas que hace en el mundo, se droga o roba o miente o cosas que no son tampoco como para ir a denunciar a la policía, pero que son cosas que están mal. Se burla de alguna persona, tortura, maltrata, trata mal a las personas. De pronto te cuenta que cuando era niño
le picaba con un alfiler a la hermana cuando era bebé. Cosas que son complicadas de escuchar. Entonces, el escándalo que hay algo del orden de angustiar. Entonces, en este capítulo que les cuento que yo decidí traer hoy, este perverso viene a contarle todos esos escándalos al analista. No te cuenta qué, te cuenta simplemente que está contando todas sus proezas, cosas horribles que le cuenta al analista, cada vez más escandalosas, cada vez más terribles, hasta que por fin se introduce a ponerse a hablarle al analista de su sexualidad. No hay cosa más complicada que escuchar al perverso hablar de su sexualidad, porque el perverso pasa al acto, el fantasma del campo perverso. Entonces lo pasa al acto. Entonces te empieza a contar todas sus proezas sexuales, sus orgías, el libertinaje, cosas que son complejas como esto que les contaba yo de la yegua, de tener sexo con una yegua. Yo recuerdo un perverso que me hablaba de cómo él follaba con las cabras de su campo, de su rancho que tenía. Tenía cabras y se las follaba. Y ponerte a escuchar todo eso que vienen a contarte con lujo de detalle, sin minimizar en los detalles. Y cuando este perverso ya entra en un campo bastante complejo de escándalo con el analista, contarle todo lo que sexualmente está haciendo con unas chicas, unas mujeres, el analista empieza a querer como moralizarlo, porque como el analista se angustia, entonces empieza a querer dirigirlo, como hacerle ver lo que está bien y lo que no está bien, como que ya no logra continuar en ese lugar de objeto, el analista, sin tomar partido, sino que se escandaliza el analista y empieza a tratar de dirigirlo al perverso. Entonces fíjense cómo ahí ya cayó el analista, ya cayó en lo que el perverso quiere, en la angustia. Y entonces la última sesión, después de estarle contando todas las barbaridades que hace con la chica, en la última sesión llega el perverso y le suelta al analista que esa chica es su hija. Entonces dense cuenta, En secreto. cómo allí le confiesa, ¿verdad? El secreto. Pero ¿en qué momento lo confiesa? En el momento en el que va a dejar al otro completamente trastocado. Esto es el júbilo. Eso es el júbilo del perverso. Y eso es lo que tenemos que trabajar en este cártel. Lo terrible de las situaciones perversas, porque, ¿cómo les diré? Allí donde crees que ya no puede ir más allá, va. Y si puede ir más allá, va. Y si puede hacer más daño, va. Eso es de lo que goza. Entonces, una pregunta, Cristina. Si el perverso se relaciona con el neurótico desde ese goce, ese ser de goce, ¿cómo haría en este caso el analista? ¿Cómo cortar, cómo poner un límite? Porque ahí se está metiendo como tercero cómplice, está siendo cómplice de ese secreto y le está llevando a la angustia, le está angustiando al analista en esa situación. Entonces se están metiendo en ese ser de goce ambos, le están metiendo ahí, se está metiendo también. ¿Cómo actuaría el analista? ¿Cómo actuaríamos cualquiera de nosotros ante esa situación? ¿Cómo poner ese límite? ¿Cómo no permitir el analista en este caso, cómo no permitir eso? ¿Cómo cortar, cómo ponerle ese palito?
en este caso al perverso? Pues eso es precisamente para lo que estamos reunidos en el cártel. Pienso que no hay una respuesta general. Creo que cada analista tiene que vérselas en su consultorio con el perverso que le llegue. ¿Por qué le llegó ese perverso? ¿Qué transferencia hay con ese analista? ¿Qué es lo que quiere el perverso allí? ¿De qué está sufriendo? Porque se ha venido a análisis y que sufre. Es que se le ha desmontado el montaje de la pulsión. ¿Qué quiere? ¿Cómo va a terminar el tratamiento analítico con un perverso? ¿En qué momento se va a ir? Creo que tiene que ver precisamente con la parte personal de cómo el analista se ha posicionado ante perversos en la vida real, cómo el analista ha tenido a lo largo de su vida el contacto con perversión y cómo ha logrado salir de eso. Hay algo del orden del recorrido analítico del propio analista, de su propia perversidad, de su propio fantasma perverso de cada analista que está en juego en la respuesta de cómo ponerle límite al perverso. Creo que no tenemos una regla fundamental en donde uno pudiera decir, pues mira, diciéndole esto, simplemente de pronto cuando tú oyes una viñeta clínica como la que les acabo de contar, ¿en qué momento el analizante decidió seducir a la hija del analista? ¿En qué momento lo hizo de manera consciente y de manera deliberada para luego poder llegar a decirle al analista que con quien está haciendo todo esto es con su hija? ¿Era ya su pareja desde antes? ¿La eligió estando siendo analizante del analista? ¿De qué se trata esto? El perverso busca a su víctima desde antes. A veces son acosadores. Hay algo que le llama del otro y lo busca como presa para poderlo colocar en ese lugar de víctima. ¿Qué es lo que habrá sentido el analista? Ahora, yo les pongo otra cosa todavía más importante. ¿Qué tal si al analista no le importa su hija? ¿Qué tal si el perverso viene y le cuenta todo eso de la hija y según el perverso se va a poner a sufrir por su hija? ¿Y qué tal si la hija para ese analista no es importante y no le importa que sufra o que deje de sufrir? No por el hecho de que alguien sea tu hijo o tu hija necesariamente te importa. Yo voy a hablar el próximo miércoles en la barandilla de un hombre muy importante aquí en España que se llama Ramón Serrano Súñer, que ha sido el cuñado de Franco, casado con Sita Polo, la hermana de Carmen, la esposa de Franco, el general Franco. Y este hombre, Ramón Serrano Súñer, estaba casado con Sita Polo, la hermana de Carmen, y se enamoró de una marquesa que se llama Sonsoles, y tuvieron un amorío muy importante. Y producto de ese affair surgió una hija que se llama Carmen Díez de Rivera y de Icaza. La niña fue reconocida por el esposo de la marquesa, don Francisco, que sabía que no era su hija y sabía que la hija era de Ramón, del amante de su esposa, pero la reconoció como propia. Más adelante hubo una cosa terrible que ocurrió porque la niña se enamoró de su hermano sin saber que era su hermano, y hay una serie de situaciones complicadas que, bueno, quien quiere escucharlo ya lo escuchará cuando lo hable, pero a lo que voy es que cuando la niña descubre que su padre biológico es Ramón, va a querer conocerlo y hablar con él, y Ramón no quiere saber nada de ella. Entonces, no todos los padres les interesan sus hijos. ¿Qué tal si a este analista no le interesa su hija? Hubiera sido un palo para el perverso. Resulta que sí le interesaba y el pobre analista quedó patidifuso. Pero si no le hubiera interesado, el que sale ahí sin su goce es el perverso. Entonces, si yo tengo algo que decir en relación al perverso es
Ojalá que en la relación con los perversos pueda quien se relaciona con ellos pueda dejarle al perverso la angustia y no tener la angustia a esa persona. Porque si al analista no le hubiera interesado su hija, el perverso es el que se hubiera quedado angustiado. Gracias, Cristina. ¿Quiere comentar algo, Estrella? También Adriana, y después me gustaría comentar algo, entonces vamos a ver. Yo al hilo de esta respuesta que dice Cristina, yo creo que ahí la angustia es una señal para cualquier sujeto y más para un analista. Si te estás angustiando, es la señal de que ahí se está tambaleando tu lugar. En la relación con un otro cotidiano, si ese otro te angustia, de alguna manera la viñeta lo que indica es que ante la angustia, de alguna manera el analizante sedujo al analista, porque a pesar de su angustia, en vez de pedir no me va a salir la palabra, pedir un asesoramiento, no me sale ahora mismo, es decir, y ver un poco qué está pasando, por qué se angustia y si lo puede seguir atendiendo o no. Pero la angustia es la señal, igual cuando uno se relaciona con un otro cotidiano, no en un marco de un análisis. Si te está angustiando y sigues yendo, pues tenemos algo que preguntarnos de por qué seguimos yendo ahí donde nos angustia. Nada más. Porque eso nos atrae, así como nos atrae la perversión, porque es algo que no está dentro del control del sujeto. Se necesita un análisis intenso y probablemente terminar el análisis, lo que no todo el mundo puede decir que ha hecho, para poder en ese recorrido analítico personal tener trabajado la problemática de la atracción de eso que angustia, porque es precisamente el lugar con el goce. ¿Por qué vamos allí otra vez? Y cuando hemos terminado con un partener que te hacía sufrir de cierta manera, luego vas a tener otro partener igual. Y entonces esto de todos los hombres son iguales o son los que tú eliges. Todos los hombres son perversos o son los que tú eliges. Y si tú los eliges, ¿por qué? Porque te angustia y porque hay algo con esa relación con la angustia que te gusta. Entonces, ¿qué te gusta? Con un perverso lo que hay es hablar de temas escabrosos. Hay gente a la que le gusta hablar de la sexualidad de manera escabrosa y estar dándole la vuelta a la sexualidad y estar buscándole, buscándole, buscándole. Si te gusta eso, no cualquier hombre te lo va a sostener, ni cualquier mujer. ¿Quién te sostiene una sexualidad, digamos, perversa? Pues un perverso. Entonces, si estás con un perverso, es porque tú también tienes algo de ese goce que te está dando la vuelta, porque si no, no estarías con un perverso. Entonces, ¿por qué vas allí? ¿Por qué no al principio de la sesión le dijo, ¿sabe qué? ¡Hala! No lo aguanto, oiga, todo lo que me viene a contar aquí. Fuera de mi consultorio. Ah, no, allí se quedó escuchándolo. Algo le gustaría escuchar, algo le atrae, algo pasa, y entonces, claro, al final, ¡zas! Allí llegó lo que tenía que llegar para darle un golpe bajo, el perverso al analista.
Entonces creo que hay que entender que no es malo plantear que el neurótico se siente muy atraído por el perverso. Hace poco me decía un analizante que ha empezado a ver la serie de You y me decía, vi la primera temporada como si me estuviera echando un atracón de fast food. Fíjense, no pudo dejar de ver el siguiente capítulo en la primera temporada, porque estaba totalmente enganchada con este hombre, el Joe, un hombre encantador, seductor, en el lugar de sujeto supuesto saber, y ella estaba completamente seducida, encantada, decía, bueno, si a mí me aparece este hombre en la vida real, es que me haga lo que quiera. Que hay una gran atracción. Entonces, la perversión atrae. Freud decía que todo el campo de la sexualidad humana está inmerso en el campo de la perversión y que lo que excita es perverso, porque a ti no te va a excitar que te traigan una flor, eso es el amor y eso es muy bonito y muy romántico, pero la excitación sexual, eso es de otro orden y generalmente está involucrado el campo sucio, el campo insoportable, el campo horroroso. El neurótico se mantiene con un velo y por detrás de esa perversión, porque le horroriza, porque no puede cruzar la raya. Pero cuando está con un perverso y el perverso te dice, vente, úsate la raya, pues allí tienes al neurótico esnifando la cocaína, fumándose porros, teniendo un ménage à trois, teniendo una sexualidad que quizás no quiere tener, pero lo están llevando allí. Porque el neurótico está con ganas de experimentar estas cosas horrorosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Eso cada quien va a tener lo que poner. Porque en el análisis no estamos de moralistas, ni estamos enjuiciando lo que está bien y lo que está mal. Pero es un hecho que dicen por allí que el que se duerme con niños amanece mojado. Es un hecho que el que anda con perversos o anda buscándole a la perversidad, tarde que temprano puede acabar con un buen golpe, como el analista, por ejemplo. Gracias, Cristina. Adriana. Sí, también quería decir a propósito de la angustia que la sitúa bien Cristina en esta discusión, es también cuando este perverso viene a análisis, también lo que viene en búsqueda también es de enseñarle también a su analista cómo él tiene una manera de gozar y también meterlo en esa problemática de la angustia, es decir, mostrándole todas sus formas que tiene de gozar. Y otra de las, cuando uno ve, por ejemplo, al revés, el perverso que se angustia es un perverso que está acosado por problemas judiciales. Uno lo ve, por ejemplo, en las prisiones, los que hemos trabajado en prisión, como el perverso viene a buscar el psicólogo o el psiquiatra a decirle cómo él se vio envuelto en una emboscada frente a una niña que lo seducía, por ejemplo, donde las niñas son las seductoras, eran los que lo buscaban. Y es en ese momento muchas veces que el perverso se angustia, pero se angustia frente a la confrontación que va a tener ante la ley, cómo va a ser para salirse de ese lío legal en el que está metido. Y allí es donde busca el analista, no solamente para hacerlo partícipe de su goce, sino también una manera de aliarse con él para decirle al analista, yo he sido víctima de una persona que me acusa de haber cometido actos de
de pedofilia, por ejemplo, o de abuso sexual de niños. Muchas gracias, Adriana. Bueno, a mí me gustaría también comentar algo, si Adriana ya termina, no sé, Adriana. Sí, ya Vale. Cool. Gracias, Adriana. Yo quisiera comentar algo, voy tratando como de concretizarlo. Entendiendo esa parte donde la primera complejidad que se me presenta es cómo hacer la diferencia, a pesar de que es como notoria o evidente, hacer la diferencia entre una estructura perversa y un comportamiento, un acto perverso. Si bien la parte de las estructuras las entiendo como que no son puras, 100% puras, o sea, uno es 100% neurótico, 100% perverso, sino que pueden haber distintos momentos en los que aparezca uno y aparezca el otro. ¿Cuáles serían las pautas dentro del trabajo clínico para poder identificar una conducta perversa a una estructura perversa? Conforme se iba platicando, lo que se me ocurría, o lo que anoté más bien, es que tal vez, no lo sé, una de ellas sea la mesura, ¿no? O sea, dentro de esta narración, dentro del consultorio, la narración y la manera en la que el analizante o el sujeto te está narrando los hechos, ¿no? Aparecería cierta angustia si fuera de parte de, no sé, de un no perverso, y como cierto goce, ¿no? Como ahorita ya lo han estado comentando, habría un cierto goce al estar angustiando al analista. No sé si esa sea una pauta, si existen las pautas, pero creo que esa es como una complejidad que a mí se me presenta para poder hacer esta distinción. Porque, por ejemplo, también lo intento aterrizar como a distintas situaciones, y en la parte de un perverso creo que está bastante claro, pero hasta hace una hora que empezamos, mi concepción sobre la perversidad pues justamente siempre terminaba o estaba encauzada hacia la parte sexual. Ahorita estoy entendiendo que sí, pero no. Y no sé, recuerdo mucho el caso, y creo que eso también está como complicado. Bueno, no complicado, es fuerte, porque recuerdo el caso de un analista donde se corta el tratamiento, se decide ya no seguir el tratamiento, con el ya no te quiero seguir viendo. Pasa un tiempo, el analista aparece dando clases donde la persona estaba estudiando. Semanas después platican y el analista le dice, sí, es que yo entré porque sabía que aquí te iba a encontrar. No sé si eso también es como un acto perverso. A mí me parece que sí. Y que venga de un analista, pues es problemático, ¿no? Entonces, sobre eso van mis comentarios. Creo que iba armando algo, pero me surgió una duda y se me hizo un árbol de dudas. Sí, yo podría decir que la estructura perversa es un poco lo que estábamos hablando cuando decíamos que no se angustia, sino que busca angustiar al otro, que sabe que está gozando y sabe de lo que goza, que no sabe lo que desea, pero no se lo pregunta, y que no tiene vacilación en el fantasma. Esto sería, digamos, parte de lo que sería la estructura. A nivel de las situaciones perversas, yo lo que diría es que hay ciertas familias en donde te toca como padre, como hermano, un perverso. Entonces, si llegas a tener lazo con un perverso en tu infancia, tu lazo con lo que tiene que ver con la perversión es familiar.
Y en ese sentido, puede ser que logres desarrollar ciertas estrategias para tratar a los perversos, porque es como que ya te es familiar. Lo que comentas, por ejemplo, del analista que le ha dicho a un analizante que se vaya de su consultorio y ya no lo quiere tratar, y luego lo encuentre en la universidad y le diga, he venido a dar clases aquí para verte, parece que allí ya no está en el lugar de analista. Podríamos preguntarnos, ¿por qué lo dejó de tratar? ¿Se estaría enamorando de él? ¿Quiere volver a verlo porque lo echa de menos? ¿O de qué se trata ese lazo? Cada lazo tendrá su diferente razón. Puede que no esté enamorado, puede que sea otra cosa, pero cada historia dirá el por qué ese analista quiere volver a ver a alguien que ha echado de su consultorio. Yo lo que creo es que cuando tenemos un poco más de facilidad como para tratar la estrategia perversa, incluso a la hora de entender la estrategia o de entender la estructura perversa, es porque has tenido contacto con eso y sabes más o menos de qué va. Cuando no has tenido contacto con la perversión, yo creo que se torna un poco más difícil. A nivel, digamos, familiar, me refiero yo. Porque cuando es como lo que decimos, yo los huelo, lo huelo de lejos, ya te conozco, ya sé quién eres. Cuando nunca te ha tocado un perverso y de pronto te encuentras con uno, puede ser que te coma viva. Pero si desde niñita has tenido lío con la perversión, ya no te come viva. Como que has creado cierta entonces yo, historias familiares de la infancia, en la relación que se tiene con el perverso cuando eres niña. Y si hay un perverso en casa, es mucho más fácil que sepas cómo salir de una estrategia del perverso para angustiarte. Será más fácil eso que si nunca has tenido contacto y te toca un perverso y de plano vas completamente naif. Adelante, Estrella. Gracias, Cristina. Sí, yo pensaba, por un lado, con esto que hemos comentado, que efectivamente el neurótico se siente muy atraído por el perverso, porque el perverso pasa al acto, la fantasía o el fantasma, lo que le gustaría hacer en la imaginación al neurótico, pero no lo hace porque le angustia, el perverso lo hace y no se angustia, o al menos eso parece. Pero esa atracción también, y lo uno un poco a esto que dice Cristina, quizás si ya se conoce la perversión desde la infancia, hay un gran atractivo, o es un gran desafío también para el neurótico poder atrapar al perverso. Tú me angustias y me haces el lío y me vuelves a angustiar, pero vamos a ver quién puede al final. Y hay una intención, yo creo, también del neurótico de poder atrapar al perverso. Y también un poco enlazándolo con lo que decíamos de la viñeta clínica, es verdad que desenmascarar, porque una es dejar sin efecto el secreto. ¿Te lo hiciste con mi hija? Bien. Una es dejar sin efecto todo lo que te ha preparado el perverso para ti, y otra estrategia también podría ser desenmascarar al perverso. Pero creo que ahí lo interesante sería el cómo. Porque creo que en un momento dado, enfrentar a angustiar a un perverso pudiera dar un pasaje al acto. No sé, estaba pensando a la par que hablábamos que hay un cierto fantasma o fantasía del neurótico de
atrapar y ser más listo que el perverso y angustiar al perverso. Pero ojo a ver cómo, porque que se puede desencadenar también ahí, no sé. Sí, si se ponen a ver todo esto, lo vemos constantemente en la televisión, con todos estas series que hay, por ejemplo, de los policías que persiguen a los malos. Allí estamos justamente en ese campo. Ves cómo en el momento en el que un policía ha acogido a alguien y lo lleva a interrogar, ahí estás en el campo del perverso. Muchos de esos delincuentes son perversos. El perverso transgrede la ley y quiere imponer su propia ley. No entiende la ley del Padre, no la reconoce, no la respeta. La ley del Padre es la ley, digamos, del gobierno, la ley de la sociedad. El perverso es un delincuente, es un transgresor, desafía y se burla. Miren ustedes cómo en muchas ocasiones en los interrogatorios, por ejemplo, de estas series como Criminal Minds, como esta otra de Ley y Orden, que ya lleva como 18 temporadas, están interrogando los policías al que acaba de ser, por ejemplo, de cometer pedofilia, o violar, o acaba de matar a alguien. Todos esos son perversos. Y fíjate cómo es la actitud que tiene el perverso. Es una actitud desafiante, te mira con desafío, se burla constantemente del policía, intenta sacarlo de quicio, intenta apuntar a algún lugar a donde el policía se angustie y acabe mal. Y es un interrogatorio en donde los espectadores estamos deseando que gane el policía, deseando a ver qué le va a decir. Y eso depende, porque hay muchas series en donde te pones del lado del perverso y te encanta que le gane al policía. Y estás deseandito que le siga ganando, aunque él es el que ha violado, él es el que ha matado, él es el que ha hecho de las suyas. Ahora, si te ponen un perverso del estilo, por ejemplo, de Dexter, que mata a los malos, bueno, lo adoras. Y ya ni siquiera te pones a pensar que es un asesino. Ya es casi un héroe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos atrae. Nos atrae muchísimo la perversión. Porque en ese lugar en donde el perverso logra cruzar límites, lo transgrede todo. Lo que tendríamos que pensar es, por ejemplo, cuando nosotros nos ha tocado transgredir en nuestra historia personal, cosas que cada quien llevará a análisis, pero por ejemplo, cuando eres niño y viene un amiguito y te dice, vámonos de pella, que eso significa irse de pinta, uno piensa, bueno, ¿logra irse el niño de pinta o se queda? ¿Por qué le hace caso al compañero? Y luego, ya que te fuiste a hacer pellas, resulta de que, por ejemplo, se meten en un supermercado y quieren robar algo, tu amigo. Y te dice que tú también te metas unos chuches en el bolso. Tú te preguntas, ¿lo hice de niña? Cuando una amiga me dijo, ven, vamos a fumar a los 12 años, ¿prendiste el cigarro? ¿Te pusiste a fumar? Creo que el lugar que tiene el sujeto con la transgresión es muy importante. Todos hemos transgredido, todos, pero no de la misma manera. Y algunos siguieron transgrediendo y otros no. Otros pusieron un alto en algo determinado, dijeron, de aquí ya no paso. No, te estás pasando 3 pueblos, esto no lo hago. ¿Por qué lo otro sí, esto no? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Por qué llegaste ahí? Creo que es importante ponernos en contacto con nuestra propia posición ante la transgresión y ante el desafío, que son desde pequeñas tonterías. Estás conduciendo el coche y pasarte, por ejemplo, un alto sin que te vea la policía.
O si te viene persiguiendo la policía, meterte en callecitas para que no te vaya a coger. Hay transgresiones de una naturaleza y transgresiones de otra. Mentirle a tus padres, mentirle a tus profesores, esas pequeñas transgresiones que se fueron haciendo cuando se era niño y luego en la adolescencia, en la juventud, hasta dónde se llegó. Hay gente que pasa límites y pasa y pasa y pasa, y otros no. Entonces creo que eso es importante también visualizarlo. Yo les recomendaría para este cártel, el que pueda, que vean la serie de You, porque ahí vamos a poder hablar del perverso exactamente cogiendo una parte muy importante de todo lo que viene en el libro de Joel Doe. Y sobre todo porque es un perverso que tienes ganas de que sea tu novio. Entonces hay que ver este perverso que tiene, cómo seduce, qué pasa con él, que tienes ganas de quedarte con él, sin entender pues que es un perverso y que tiene su propia historia. Ahora, se dice que los perversos en la infancia fueron torturados de manera muy intensa. Ya iremos viendo en el cártel qué infancias llevan los perversos, que los hacen tener la estructura perversa. Un poco para entender lo de la diferencia de las situaciones perversas y la estructura perversa. Creo que Carlos pone allí, Mindhunter es una serie de criminales en la historia de los perfiles psicológicos. Me agrada porque al final van en entrevistas con Charles Mason. Es verdad, esa yo también la vi y es muy interesante la entrevista que le hace a Charles Mason. Breaking Bad pone Ana Ra. También la serie Better Call Saul, perversidad entre hermanos y sobre la ley. Lo anoté, Cristina, cuando decías que uno termina como teniendo simpatía hacia el protagonista de Breaking Bad, que no lo agarren, sí, está haciendo desastre. Exactamente, sí. Es que hay algo de la perversión que nos convoca. Tenemos que darnos cuenta de eso. Por supuesto, con algún tipo, ¿no? Estamos hablando, porque ahora yo estaba pensando cuando decía también Sebastián y todos con el tema, digamos, en el ámbito de la sexualidad, pero también tenemos desgraciadamente en la memoria la perversidad de la tortura, los detenidos desaparecidos, el robo de bebés, cosas durísimas, y gente que lo ha hecho, la apropiación de niños desde esa estructura perversa, convencidos de que eso estaba bien como lo hacían ellos. Sí, porque hay una voluntad de doblegar al otro. Recuerden eso siempre, en el inquisidor, en la figura del verdugo, en la figura de estos que son los que están encarnando esa voluntad de goce. Y lo que hay es un júbilo extremo por doblegar al otro. A mí me interesa mucho trabajarlo a nivel del partener, porque hay muchos neuróticos que tienen de partener un perverso y lo quieren hacer pasar por neurótico y es un perverso. El perverso quiere doblegar al otro, quiere que esté en el lugar del objeto A minúscula y cosificarlo, controlarlo, ir a por esa persona para sacar de ella lo que le conviene al perverso para su goce. Entonces termina angustiándolo, termina humillándolo, en donde más le duele. A veces parece que te ama, te da toda esa idea de que te adora, y es justo cuando viene otra vez el golpe bajo, a donde te va a volver a dar, para humillarte, para hacerte doler, para hacerte doblegarte.
someterte a su ley y a su voz. Es terrible. Sí, a mí me surge, como decía Sebastián, también un árbol de preguntas y me gustaría preguntar, no para tener la respuesta, sino para abrir también, que muchas veces se puede observar en los perversos una relación muy estrecha con la religión. Y es algo que me queda abierto, cómo se logra eso, cómo lo pueden, cómo entra en su cabeza, en su estructura, ir a misa, al mismo tiempo, en paralelo a sus actividades, para decirlo rápido. Eso me genera mucha confusión. Sí, eso lo vamos a tratar también en el cartel, la relación del perverso con la iglesia, con la religión. Es impresionante cómo los grandes educadores, la gente muy rigurosa, los moralistas, así como demasiado intensos, perversos, pero hasta la médula ósea. Entonces dices, pero qué barbaridad, ¿cómo puede ser que el padre fulano, el jefe de tal, y esos son los perversos? Vean cómo, para hablar de series, cuando estamos en alguna serie y vamos a descubrir al malo, resulta ser el más bueno o el que tiene el cargo más importante. Entonces de pronto dices, bueno, ¿cómo está allí la perversidad disfrazada en el más bueno? Por eso yo les decía esto de los buenoides. Mucho cuidadito con los buenoides, porque ahí hay mucha perversión, y una perversión de secreto, porque es lo que gozan, el secreto, que nadie ni siquiera se lo imagine. Están en el júbilo total. Lo que dicen, ¿no? Los mustios son los peores. Bueno, ese es un dicho. En México se dice, los mustios son los peores. Mustio. Me encanta esa palabra, mustio. Tenía años que no la oía. Mustio. Mustio, como una planta. Mustio, es una palabra que tenía mucho tiempo de no oír. Me encanta, mustio. Sí, hay una palabra. Mustio es lo que decimos en México. ¿Cuál sería el significado de mustio? Es como calladito, ¿verdad? Como calladito. El que no hace nada, pero por abajito está haciendo todo. Es como bien portadito el mustio. Cuando te dice, no seas mustia, es que te estás haciendo la buena. Justo el buenoide es el mustio. Es lo que diría Freud, que cuanto más bonito luces por fuera, más demonios guardar. Con esto que has dicho de doblegar otro, pues me ha venido que como las adicciones son campo perverso, me ha venido un poco la clase que vamos a tener de enseñarte el próximo mes, que es el acoso alastémico. Cuando alguien que ha estado en un campo de adicciones, que es un campo de perversión, sale de allí, como el resto no quiere dejar que salga. Y como de alguna manera aquello que tiran, aquello a veces con grandes preocupaciones por el otro, es un intento de doblegar al otro. Exactamente. La clínica de las adicciones está inmersa en la perversión, porque el adicto va a usar la sustancia para mantener esta dualidad entre la renegación de la castración y el reconocimiento de la castración. Entonces, cuando están con la sustancia, se reniega, se desmiente la castración. Cuando llegan otra vez a la sobriedad, vuelven a reconocer la castración. Entonces, en las familias alcohólicas siempre hay perversión. Y efectivamente, cuando un adicto sale de su adicción, todos los demás adictos se le van a la yugular.
¿Cómo que nos dejas aquí con nuestro goce y te vas tú a gozar de otra manera? No lo pueden soportar. Carlos, bueno, sí es Carlos, suena así que quiere comentar algo. Tiene la mano para levantar desde su Sí, gracias. Gracias, Sebas. Bueno, quería comentar, disculpen que ahorita no active la cámara, quería comentar sobre esto de la perversidad, que es un tema bastante interesante, que se observa como la manipulación del otro, ¿no? A través de estructuras, sobre todo de conjunto de ideas, ¿no? Los perversos tienen en sí un ideal muy definido, y siento que aquí en México también estaría bien hablar de esa perversidad en los grupos criminales, ¿no? Es decir, cómo tienen bajo su yugo, bajo su ideal, pues a muchas personas que siguen estas estructuras perversas, ¿no? El decir, no sentir empatía por la vida, no sentir empatía por el otro, ¿no? El sentir que la violencia o el grado de violencia es como un estilo de vida para ellos, ¿no? Yo siento que es un tema importante, interesante, que abarca pues muchas vertientes, ¿no? Desde la familia, estructuras de poder, ¿no? Maestros, inclusive, bueno, hablaban del analista también. Entonces es un tema bastante interesante. Muchas gracias, Carlos. Tengo entendido que las sesiones iban a ser de 1 hora y media, ¿es correcto? Ok, pues bueno, ya se nos ha pasado el tiempo volando. Y afortunadamente esto nos motiva a que el siguiente mes nos volvamos a reunir y así sucesivamente. Son muchas preguntas, pero las vamos a ir acomodando a las distintas sesiones. Antes de que Cristina nos ayude con el cierre, yo suelo comentarles, acá en México se acaba de estrenar una película que se llama Benedetta. Es una cuestión perversa de la religión. Si ya la vieron en Europa, porque siempre llegan antes a Europa, o sea, de las cosas bonitas de Europa, creo que es una película interesantísima. Si alguien la quiere ver, deberían, viene al caso con lo que vamos a estar revisando. Y ¿Podés Cristina, repetir el título, Sebastián, que no te escuché? se llama Benedetta, lo voy a escribir en el chat para que no se le vaya nada. Mientras lo escribe Sebastián, yo tenía una mínima pregunta que era así, antes del cierre, si sabemos ya si has elegido, Sebastián, el capítulo que te vas a preparar o nos lo vas a informar más adelante. Al ratito lo informo. Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, un placer enorme haber hecho la apertura de este cártel. Somos 15. Es una verdadera cifra maravillosa. Me da muchísimo gusto que nos hayamos reunido tantas personas. En la medida de lo posible, lo ideal sería que los mismos 15 nos estuviéramos reuniendo una vez al mes, porque aunque no hablen en el cártel, las personas tienen un lugar de sostén del cártel. La próxima vez, antes de que Sebastián inicie, les voy a traer la fábula de los camellos. Ya se lo saben mis chicas del cártel de España, pero probablemente algunos de allá de México no lo sepan, lo de los camellos. Se los voy a traer para que ustedes sepan de qué trata el cártel y por qué se estableció un cártel y de qué manera se suma ese cártel. Me preguntan si hay algún grupo de WhatsApp. No, pero estaría genial hacerlo. Le encargaré a Sebastián, porque la mayor parte es de México, para que él haga el grupo de WhatsApp. Si quieres.